¿Alguna vez una cicatriz te ha susurrado una historia que preferirías olvidar? La de Luz Moreno, una línea finísima e invisible sobre el arco de su ceja izquierda, no susurraba, gritaba en silencio cada vez que el nombre de Ricardo Balbuena resonaba cerca. Y hoy resonaba con la fuerza de un titular en la modesta y caótica redacción de La Voz del Sur, el periódico digital independiente donde Luz trabajaba como periodista de investigación junior. Paraíso Sur. Balbuena Edificaciones. Huele a podrido desde aquí. Luz. Carmen Ríos, la redactora jefe, pelo corto entrecano, mirada directa, cigarrillo perpetuo entre los dedos, dejó caer la carpeta sobre el escritorio de Luz, levantando una pequeña nube de polvo y papeles atrasados. Una filtración anónima. Irregularidades en la adjudicación, recalificaciones express en zona protegida de la costa de Huelva. El de siempre, vamos, Ricardo Balbuena. El nombre. Ricardo Balbuena. Piel blanca casi translúcida, cabello negro azabache, ojos azul gélido. El rey del instituto, el heredero, el intocable. Luz sintió un picor familiar en la ceja. Automáticamente su mano rozó la cicatriz. Flashback. Aula de dibujo, olor a trementina y lápiz. El empujón accidental de Ricardo, la risa burlona de sus acólitos, el golpe seco contra el borde afilado de una mesa. Su propia sangre caliente manchando el papel de dibujo, el dolor agudo eclipsado por la humillación. Ricardo, con esa sonrisa encantadora que nunca llegaba a sus ojos, diciendo al profesor que ella, la Moreno, era torpe y se había tropezado sola. Nadie le contradijo, nadie se atrevía. Ahora, 12 años después, Ricardo Balbuena era el flamante CEO de la constructora más potente de Andalucía, una figura pública en ascenso, el epítome del éxito sevillano. Y ella, Luz Moreno, la chica de piel morena clara de un barrio trabajador de Triana, la que comía en silencio en los recreos, era la periodista asignada a investigar su proyecto estrella. Una ironía tan amarga que casi le hizo sonreír. ¿Estás bien, Luz? Te has quedado pálida. Carmen la observaba con su habitual escrutinio. Sí, Carmen. Estoy bien, mintió Luz, enderezándose. La voz le salió más firme de lo que esperaba. Dame el caso. Lo investigaré. En su interior, una mezcla compleja bullía, el deber profesional de destapar una posible trama de corrupción urbanística y una punzada profundamente personal, una necesidad antigua de que la verdadera cara de Ricardo Balbuena saliera a la luz. Quizás, solo quizás, esta era su oportunidad. No por venganza, se dijo, sino por justicia. Por la niña asustada que fue, por la cicatriz que aún picaba. Los primeros días de investigación confirmaron las sospechas de Carmen. La declaración de impacto ambiental de Paraíso Sur tenía la consistencia del papel mojado, aprobada en un tiempo récord, con firmas de técnicos que, convenientemente, habían sido trasladados a puestos irrelevantes o habían aceptado jubilaciones anticipadas poco después. Demasiadas casualidades. Luz pasaba horas en la redacción, rodeada de planos, informes y el zumbido constante de los ordenadores viejos. La luz artificial resaltaba las ojeras bajo sus ojos marrones, grandes y ahora brillantes con una determinación incisiva. Su pelo castaño oscuro, normalmente recogido en una coleta funcional, se soltaba en mechones rebeldes. Necesitaba algo más sólido, algo interno, y entonces recordó a David Soto. David, el chico delgado de gafas y piel olivácea que se sentaba unas filas detrás de ella en clase. También de origen humilde, también objeto ocasional de las burlas del clan Balbuena, aunque nunca con la saña que reservaban para ella. David había presenciado muchas cosas, siempre desde la barrera, con la mirada baja, encogido en su asiento. Recordaba haber leído en alguna red social olvidada que trabajaba en el ayuntamiento, en la gerencia de urbanismo, como archivero. Bingo. El encuentro fue en una pequeña cafetería cerca del Archivo de Indias, el olor a café torrefacto mezclándose con el aire denso de la tarde sevillana. David había cambiado poco. Seguía siendo tímido, reservado, con esa aura de querer pasar desapercibido. Al principio se mostró esquivo, nervioso. «Luz, yo no sé si puedo ayudarte. Es complicado», balbuceó, removiendo un azúcar que ya se había disuelto hacía rato. Luz lo miró fijamente, sin agresividad, pero tampoco sin vacilación. No mencionó el instituto directamente, no hizo falta. El pasado flotaba entre ellos, denso como la humedad previa a la tormenta. «David, sé que es pedir mucho, pero esto es importante. Hay algo turbio en el proyecto Paraíso Sur. Gente poderosa moviendo hilos, saltándose normativas. Tú trabajas allí, conoces los entresijos. Cualquier cosa, por pequeña que parezca».
Vio la lucha interna en los ojos de David, la culpa, el miedo, pero también una chispa de algo más. Quizás el deseo de hacer lo correcto, de compensar el silencio de antaño. «Déjame ver qué puedo hacer», dijo finalmente en voz baja. «Pero con mucho cuidado, Luz. Balbuena tiene ojos y oídos en todas partes. Su apellido abre todas las puertas y cierra muchas bocas». David cumplió su palabra. Unos días después le entregó a Luz, en un sobre manila sin remitente deslizado discretamente sobre la barra de un bar de Triana, copias de correos electrónicos internos y borradores de informes. Nada concluyente por sí solo, pero juntos dibujaban un patrón inquietante. Reuniones no registradas entre Ricardo Balbuena y altos cargos municipales justo antes de decisiones clave, informes técnicos con párrafos críticos eliminados en las versiones finales. Menciones veladas a facilitar las cosas. Nada concluyente por sí solo, pero juntos dibujaban un patrón inquietante. Reuniones no registradas entre Ricardo Balbuena y altos cargos municipales justo antes de decisiones clave, informes técnicos con párrafos críticos eliminados en las versiones finales. Luz sintió la adrenalina de la investigación. Pasó noches en vela en su pequeño piso alquilado, con la única compañía de una foto de sus abuelos en un marco sencillo sobre la estantería. Gente trabajadora, honesta. Su ancla, su inspiración. Conectaba fechas, nombres, empresas pantallas subcontratadas por Balbuena Edificaciones. La red era más extensa de lo que parecía. Y en el centro la araña, Ricardo. Tan impune ahora como lo era entonces, protegido por su dinero, su apellido, su piel clara y su encanto venenoso. Mientras tanto, en un lujoso despacho con vistas al Guadalquivir en el barrio de Los Remedios, Ricardo Balbuena revisaba los planos de Paraíso Sur. Alto, atlético, vestido con un traje a medida impecable, exudaba control y sofisticación. Su jefe de seguridad, Vargas, un tipo corpulento de rostro impasible y manos como herramientas, le informó de las pesquisas de la periodista. «Una tal Luz Moreno de La Voz del Sur, un periodicucho digital», dijo Vargas con desdén. Ricardo arqueó una ceja perfectamente perfilada. «¿Moreno? ¿La Voz del Sur? Basura. Probablemente quiera dinero. Vargas, averigua qué quiere exactamente. Si es necesario, asústala un poco, que sepa con quién se mete». No le dedicó más pensamiento. Una mosca molesta, nada más. Tenía peces más gordos que freír, políticos que engrasar, permisos que acelerar. La primera advertencia fue sutil. Una llamada a su móvil personal a las 3 de la mañana. Silencio al otro lado, solo una respiración contenida antes de colgar. Luego, unos días después, al volver a casa del trabajo, notó que la puerta de su piso no estaba exactamente como la había dejado. Dentro, nada parecía faltar, pero había una sensación extraña, como si manos invisibles hubieran registrado sus cosas, dejando un mensaje implícito. «Podemos entrar cuando queramos». El miedo le atenazó el estómago, frío y paralizante. Por un momento, la niña asustada del instituto resurgió. Pensó en abandonar, en dejarlo estar. ¿Quién era ella para enfrentarse a alguien como Ricardo Balbuena? Pero entonces tocó su cicatriz. El recuerdo del dolor, de la injusticia, de la impunidad. No, no esta vez. Llamó a Carmen. «Creo que me están siguiendo. Han entrado en mi piso». La voz de Carmen fue tranquilizadora pero firme. «Vente a mi casa unos días, Luz, y ten cuidado. Mucho cuidado. Estás tocando hueso». El incidente, paradójicamente, reforzó su determinación. Buscó a un antiguo empleado de Balbuena Edificaciones, un aparejador despedido un año atrás. Lo encontró trabajando en una pequeña obra en Dos Hermanas. El hombre, al principio reacio, acabó hablando, movido por el rencor y quizás por la mirada honesta de Luz. «Ricardo es encantador por fuera, pero un diablo por dentro», le confesó, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Presiones constantes, amenazas veladas. A mí me echaron por negarme a firmar un informe de seguridad que era una chapuza. Decía que era demasiado riguroso, que retrasaba la obra. Ese tío no tiene escrúpulos. Compra voluntades o las rompe». La pieza clave llegó de la mano de David. Estaba visiblemente aterrado cuando se reunió con Luz en un banco discreto del parque de María Luisa, bajo la sombra de los naranjos. Le entregó una pequeña grabadora digital. Estaba archivando material antiguo, y encontré esto. Es de una reunión de hace unos meses. Creo que alguien la grabó con el móvil y se olvidó de borrarla, susurró David mirando constantemente a su alrededor. No sé quién, pero... escúchala. Pero, por favor, Luz, destruye esto después. Si se enteran, Luz escuchó la grabación en la seguridad del piso de Carmen esa noche.
La calidad era mediocre, pero la voz de Ricardo era inconfundible, clara, arrogante, discutiendo con un concejal no identificado sobre incentivos necesarios para agilizar los últimos permisos de Paraíso Sur en la zona protegida de Huelva. Hablaba de recalificaciones, de compensaciones futuras, de hacer la vista gorda con ciertos informes medioambientales. Era la pistola humeante. Ricardo Balbuena, mientras tanto, empezaba a impacientarse. La periodista seguía haciendo preguntas, y ahora parecían más precisas, más peligrosas. Había mencionado el nombre del técnico trasladado, había preguntado por la subcontrata específica que se encargó del estudio de impacto ambiental manipulado. Alguien estaba filtrando información desde dentro. «Vargas, quiero saber quién coño es esa tía», ordenó Ricardo, golpeando la mesa de caoba con el puño. «Quiero una foto, quiero saber dónde vive, con quién habla, todo». Vargas fue eficiente. Al día siguiente depositó una carpeta sobre la mesa de Ricardo. Dentro varias fotos de Luz, saliendo de la redacción, hablando con David en el parque, entrando en el portal de Carmen. Ricardo cogió una de ellas, un primer plano del rostro de Luz, concentrada con esa cicatriz casi invisible sobre la ceja, y entonces la reconoció. La sangre le subió al rostro, una oleada de incredulidad seguida de una furia fría y profunda. La Moreno, siseó entre dientes. La niñata insignificante a la que atormentaba por diversión, la que siempre bajaba la mirada. ¿Ella? ¿Investigándole a él? El desprecio que sentía se mezcló con una alarma creciente. Esta no era la misma chica asustada. Había algo en su mirada, una determinación que le heló la sangre por un instante. «Vargas», dijo con una calma peligrosa, «quiero ese material que tiene, sea lo que sea, y quiero que deje de molestar, definitivamente». La emboscada ocurrió 2 noches después. Luz volvía tarde de la redacción, caminando por una calle estrecha y mal iluminada del barrio de Santa Cruz, cerca de la casa de Carmen. Vargas surgió de un portal oscuro. No hubo palabras, solo la acción brutal. Intentó arrebatarle el bolso donde Luz guardaba la grabadora y una copia de seguridad en un pendrive. Luz reaccionó por instinto, gritó, se aferró al bolso con todas sus fuerzas, intentó golpearle con las rodillas. Vargas era mucho más fuerte. La zarandeó, la golpeó contra la pared. El impacto le rozó la ceja, reabriendo la vieja herida por un instante, un dolor agudo y familiar. Por un segundo, el pánico la paralizó. Pero entonces la puerta de un bar cercano se abrió de golpe. Un par de turistas, alertados por los gritos, salieron a la calle. Vargas, sorprendido, soltó a Luz y desapareció en la oscuridad tan rápido como había aparecido. Luz llegó a la redacción temblando, con el labio partido y la ceja sangrando levemente. Pero aferraba el bolso con las pruebas intactas. Carmen la vio entrar y su rostro se endureció. «Se acabó, Luz», dijo con una voz tensa. «No podemos esperar más. Publicamos ya, con lo que tenemos, antes de que te hagan algo peor». Mientras Carmen y el informático del periódico preparaban la publicación a toda Priscila, asegurando los servidores, Luz recibió una llamada de un número desconocido. Era un abogado, hablando en nombre de Ricardo Balbuena. La oferta era directa, brutal, una suma de 6 cifras a cambio de su silencio absoluto y la entrega de todo el material. «Piénselo, señorita Moreno», dijo el abogado con voz meliflua. «Es una oportunidad única para asegurar su futuro. Recuerde de dónde viene. El señor Balbuena es generoso con sus amigos y muy persuasivo con sus enemigos». Luz colgó sin responder. La rabia le quemaba por dentro. El mismo patrón de siempre, comprar, intimidar, aplastar. Pero ya no era la niña indefensa. Justo cuando el artículo estaba a punto de subirse a la web, la puerta de la redacción se abrió de golpe. Era Ricardo Balbuena, impecable, sonriente, pero con una tensión eléctrica a su alrededor. Vargas esperaba detrás, en el umbral, como un perro guardián. Ignoró a Carmen y se dirigió directamente a Luz, que se había levantado de su silla, enfrentándolo. «Vaya, vaya, Luz Moreno, la pequeña periodista con grandes aspiraciones», dijo Ricardo, paseando la mirada por la modesta oficina con calculado desdén. Se detuvo frente a ella, invadiendo su espacio personal. «¿De verdad creías que podías tocarme? Tú, una simple becaria venida a más. Siempre serás del montón, Moreno. Tu piel te delata». Su voz era un susurro venenoso, cargado de todo el clasismo y el racismo que siempre había destilado. Intentaba humillarla, hacerla pequeña de nuevo, como en el instituto. Pero algo había cambiado. Luz sostuvo su mirada azul gélida sin pestañear. Sintió la presencia de Carmen a su lado, firme. Y entonces ocurrió algo inesperado.
La puerta volvió a abrirse. Era David Soto. Pálido, sudoroso, pero con una resolución nueva en los ojos. Había visto a Vargas en la puerta, había oído la voz de Ricardo, y algo dentro de él finalmente se había roto. El miedo dio paso a una necesidad imperiosa de hablar. «No es solo ella, Balbuena», dijo David, su voz temblorosa pero clara. Se interpuso entre Ricardo y Luz. «Yo también sé lo que hiciste. Yo vi cómo la acosabas en el instituto. Vi cómo la empujaste el día que se hizo esa cicatriz», señaló la ceja de Luz. «Y luego le dijiste a todo el mundo que se había caído sola. Siempre has sido así, un matón cobarde escondido detrás de tu apellido y tu dinero». David respiró hondo. «Y también sé lo de Paraíso Sur. Sé de las presiones, de los sobornos. Yo le di a Luz la grabación». Ricardo se quedó mudo por un instante, su máscara de control resquebrajándose visiblemente. Ver a David, el chico insignificante, el testigo silencioso, enfrentándolo así, lo descolocó más que cualquier investigación. Luz sintió una oleada de gratitud hacia David y una calma helada la invadió. Miró a Ricardo, a sus ojos ahora desorbitados por la furia y la sorpresa. «Soy la periodista que va a contar tu historia, Ricardo», dijo Luz, su voz firme, resonando en el silencio tenso de la redacción. «La que va a demostrar que ni tu dinero ni tu piel te ponen por encima de la ley». Tocó suavemente su cicatriz. «Esta marca ya no es mi vergüenza, es la tuya». Se giró hacia Carmen. «Pública». Carmen asintió y pulsó la tecla Enter. En la pantalla principal apareció el titular: «Balbuena, imperio de corrupción y abuso. Las sombras de Paraíso Sur y el pasado oscuro de su CEO». El audio de la grabación estaba incrustado, listo para ser escuchado por miles. El impacto fue sísmico. El artículo de La Voz del Sur corrió como la pólvora por las redes sociales y los medios nacionales. El audio era devastador. Las protestas ciudadanas no se hicieron esperar frente al ayuntamiento y las oficinas de Balbuena Edificaciones. La Fiscalía Anticorrupción anunció una investigación formal esa misma tarde. El proyecto Paraíso Sur fue suspendido cautelarmente. Los socios y accionistas de la constructora, aterrados por el escándalo, forzaron la dimisión de Ricardo Balbuena. Su padre, el viejo patriarca, intentó mover sus hilos, pero la marea era imparable. Ricardo fue imputado por cohecho, tráfico de influencias y delitos medioambientales. Su imagen de triunfador se hizo añicos, revelando al hombre corrupto y abusador que siempre había sido. La caída fue estrepitosa, inevitable. La Voz del Sur, el pequeño periódico digital, se convirtió en un referente de periodismo valiente e independiente. Luz Moreno recibió varios premios de periodismo